Bien, comencemos entonces con el género narrativo y en este video vamos a ver algunas claves de cómo interpretar el género narrativo en la Biblia. Primero definamos qué es el género narrativo. El género narrativo, en el caso bíblico, ¿verdad? Es la forma en que se cuentan historias sobre personas, lugares y eventos que comunican mensajes sobre Dios, sobre la humanidad y la relación que hay entre ambos. Voy a repetir una vez más. Es la forma en la que se cuentan historias sobre personas, lugares y eventos que comunican un mensaje sobre Dios. ¿Ok? Esto es importante. La narrativa en la Biblia, lo voy a decir varias veces, ¿verdad? Para que nos quede bien claro, la narrativa en la Biblia tiene como propósito fundamental revelarnos a Dios, es decir, tienen un propósito teocéntrico, no antropocéntrico. Antropocéntrico nos referimos a que el objetivo sea el hombre, ¿no? En este caso es importante que tengamos bien claro que el protagonista de esta narrativa siempre, siempre, siempre es Dios. La humanidad forma parte de la historia porque Dios se relaciona con ella, hay un proceso de relación ahí. Sí, pero la humanidad es receptora de esto y por lo tanto debemos centrarnos en Dios como el personaje central porque lo que la narrativa bíblica nos quiere revelar es a Dios, ¿sí? Hay cosas que aprendemos de nosotros mismos en el proceso, de nuestra naturaleza, de nuestras inclinaciones, de nuestros errores comunes, de nuestra forma de pensar y de actuar como seres humanos. Y también aprendemos de lo que pasa con nosotros cuando el ser humano logra conectar con los propósitos de Dios. Pero al final, lo más importante es comprender que en el género, en toda la Biblia, pero que este género narrativo, el personaje principal es Dios. ¿Por qué lo digo? Porque en el Antiguo Testamento nosotros encontramos el género narrativo en diferentes libros de la Biblia. Lo mencionábamos en el video anterior, en el Pentateuco nosotros encontramos todo este género narrativo. Los libros históricos del Antiguo Testamento también tienen este formato narrativo y algunos de los profetas, algunas secciones de algunos profetas tienen este estilo narrativo. Ya la mayoría de los profetas no, pero y ni los libros sapiensales ni los salmos no entran dentro de esta categoría, pero el Pentateuco, los libros históricos y algunos profetas tienen este estilo narrativo. Y en el Nuevo Testamento esto lo encontramos en los Evangelios y en el libro de los Hechos. Entonces, cuando usted lee alguno de estos libros, ¿verdad? Se va a dar cuenta de que hay muchos personajes, hay muchas personas que entran en juego en esta dinámica, ¿ok? Lo interesante es que muchas veces nosotros nos concentramos específicamente en los personajes humanos, ¿sí? En los personajes humanos, qué es lo que hacen bien, lo que hacen mal. Y no es que eso esté mal, eso es parte del proceso. Sin embargo, en la medida en que nos concentramos tanto en el personaje humano, a veces olvidamos que lo más importante es el personaje principal, que es Dios. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa de esta historia es qué se nos revela sobre Dios, qué aprendemos sobre Dios. Recordemos que la Biblia tiene un propósito teocéntrico, es decir, el personaje principal y el propósito de la Biblia es revelarnos a Dios, su voluntad y su obra restauradora en este mundo. Entonces, eh, necesitamos ver cómo está actuando Dios en esta historia, qué está haciendo, qué relación tiene con el ser humano, de qué manera responde el ser humano, ¿verdad? Y cómo responde Dios ante eso y ese tipo de elementos. Entonces, la narrativa bíblica, recordemos, tiene como objetivo revelarnos a Dios. Entonces, ¿qué característica tiene esta estructura narrativa? En la estructura narrativa nosotros nos encontramos con personajes y con tramas. Yo utilizo mucho el ejemplo moderno que tenemos nosotros de las películas o de las series. Y me gusta decirle mucho a los hermanos, cada vez que leemos algún texto con este género narrativo, que necesitamos hacer el ejercicio mental de imaginarnos que estamos viendo una película cuando estamos leyendo estas historias. ¿Por qué? Porque literalmente este tipo de libros eran las películas de la antigüedad. Recuerden que en la antigüedad no existían las películas y nosotros hoy día podemos ir a un cine o podemos en la pantalla de nuestro tele ver una película y de alguna forma ya no tenemos que imaginar tanto porque ya lo estamos viendo ahí, ya con los efectos especiales nos ponen todo, ¿verdad?
Pero en la antigüedad no existía esto. ¿Y cuál era el recurso que ellos tenían para esto? La escritura. Y entonces todo el que leía un libro narrativo, ¿verdad? Tenía que imaginarse todo esto. Así que los libros narrativos de la Biblia tienen este mismo propósito y nosotros tenemos que aprender a hacer ese ejercicio mental de imaginar, porque es parte de lo que se espera en este texto narrativo, que usted pueda meterse en la historia y pueda imaginarse la historia. Entonces, esto incluye, como en las películas de hoy, protagonistas, antagonistas, hay un desarrollo en la historia, hay un principio, hay un desenlace, hay un final. Todo esto forma parte de lo que es una estructura narrativa, porque ya en la antigüedad se manejaba esto. Hay un marco temporal, hay un marco espacial, hay un lugar específico donde se desarrollan los eventos y todo eso es importante que nosotros lo identifiquemos cuando estemos estudiando un texto narrativo. Entonces, recuerde que los libros de la Biblia no son compilaciones ahí al azar de historias, no, hay un propósito detrás de parte de los autores y entonces usted tiene que aprender a identificar cómo el autor, por qué el autor puso estas historias en este orden, por qué las está conectando una detrás de otra, no son historias aisladas. Recuerde, a veces nosotros pensamos que son como historias aisladas porque brincamos de un personaje a otro. Supongamos que estamos en los libros históricos del Antiguo Testamento y entonces vemos una lista de un montón de reyes y pasa de un rey a otro, de un rey a otro, de un rey a otro y nos centramos en el personaje humano y decimos, bueno, ya esta historia pasó, ahora viene otra, ahora qué vamos a ver aquí. No, resulta que sí es cierto que hay muchos personajes humanos que han ido avanzando en la historia, pero el personaje central sigue siendo Dios y la pregunta es, ¿cómo se conecta todo esto con la historia de Dios? Entonces, pues de ahí que necesitemos identificar el contexto histórico, geográfico, donde se sitúan estos eventos, los lugares, las épocas y todo eso. Tienen una progresión histórica, como decía, hay un inicio, hay un desarrollo, un desenlace, hay conflictos que se generan en esa narrativa y el autor quiere que usted esté metido ahí, que usted vea cuál es el conflicto, cómo se va desarrollando, cómo intervienen los personajes. Y recuerde que el personaje principal que está interviniendo, en el que debemos enfocarnos, es en Dios. Y finalmente, y esto es muy importante, esta narrativa bíblica tiene un propósito teológico. Recuerden, las historias buscan enseñar verdades sobre Dios, sobre su carácter, sobre la fe de parte del ser humano y la obediencia también como respuesta del ser humano digamos, al actuar de Dios en la humanidad y la forma en la que Él se relaciona con nosotros. Entonces, es muy importante que entendamos que el género narrativo no pretende ser prescriptivo. Y con esto nos referimos a que no es un manual con pasos a seguir o con normas para cada aspecto de la vida particular. Eso usted no lo va a conseguir en un texto narrativo. Busque un libro histórico moderno y pregúntese si ahí va a encontrar reglas para cómo debe vivir usted. No, no lo va a encontrar así. Sí es cierto que en estos textos narrativos nosotros vamos a obtener principios teológicos que nos permitan vivir a nosotros de una forma que agrade a Dios. Ejemplos también en la forma en la que otros seres humanos han actuado, pero no es el propósito principal de este género narrativo. Recuerde que este género tiene como propósito revelarnos a Dios y eso es en lo que debemos enfocarnos. Los principios los obtendremos después para aprender a partir de esto, pero no son un manual para eso. Tampoco podremos encontrar principios y ejemplos para la iglesia, para la vida, porque no son un manual de reglas. No vamos a encontrar reglas ahí, lo que vamos a encontrar son principios de los que podemos aprender. Entonces, el propósito es plenamente teológico, es decir, el principal protagonista es Dios, no el hombre. Así que mi consejo, centrémonos en lo que podemos aprender sobre Dios cuando estemos estudiando este tipo de textos narrativos.